Hola jóvenes, es un placer saludarlos. Espero que estén bien. Hoy nos vamos a encontrar en esta que es la quinta semana de la asignatura de Electrotecnia 2. Y como ustedes saben, le vamos a dar continuidad a los temas. En la plataforma habíamos dejado una asignación en la semana 4 que tiene que ver con estos circuitos. Vamos a dar la introducción a los circuitos RLC. Este es el texto que hemos utilizado, es de un ingeniero que se llama Rubén y también hay otro ingeniero que se llama Oscar. Es importante retomarlo porque la explicación es básica, es sencilla, con términos entendibles, no son términos muy complejos y es una introducción a los circuitos RLC. Vamos a leer la primera parte y conforme vayamos considerando necesario, vamos a hacer pequeñas pausas para poder explicar algunas situaciones y aportes que vamos a dar de los circuitos RLC. En esta guía se ve el comportamiento de los circuitos serie que incluyen 3 componentes. Por eso se llaman RLC: resistencias, capacitores, inductores. Ese es el fin del nombre circuitos RLC. Vamos a borrar. A través de diagramas factoriales y expresiones matemáticas se muestran los desfases entre corrientes y tensiones, así como las magnitudes de corrientes, tensiones e impedancias. Se incluyen cálculos numéricos. Por último, se analiza el concepto de resonancia. En general, ¿qué estamos aprendiendo? A analizar o a resolver circuitos RLC en serie. Bien, empecemos con los conceptos básicos relevantes acerca de los circuitos RLC. Un circuito en alterna con inductores y o capacitores varía su comportamiento dependiendo de la frecuencia y del valor de estos componentes. En general, teniendo en cuenta todas las posibilidades, podemos encontrarnos con circuitos que tengan los siguientes comportamientos. Podemos tener un circuito nada más resistivo puro, o sea, solo puras resistencias, inductivo, que podríamos considerarlas, vamos a marcar por acá de otro color, vamos a hacer más gruesa la línea, resistivo puro, inductivo, capacitivo puro, o sea, no quiere decir los 3 en un tipo, solo resistivo, uno solo inductivo y uno solo capacitivo, por eso dice la palabra puro. Resistivo inductivo, RL, un circuito que involucre resistencia e inductancia. Resistivo capacitivo o inductivo capacitivo, o sea, y al final un resistivo inductivo capacitivo, RLC, por eso se llama RLC. Bien, aquí tenemos otras variaciones: resistivo inductivo, RL, resistivo capacitivo, RC, inductivo capacitivo, LC. En total, la conclusión es el circuito RLC. Veamos esta parte. En la figura 1 se muestra un circuito del tipo RL. A partir de los datos que se proporcionan a continuación, analizaremos inicialmente la resolución que nos permita calcular la impedancia del circuito y la intensidad de la corriente que circula por los datos. Los datos son voltaje, tenemos aquí, vamos a marcarlo, tenemos el voltaje, tenemos la frecuencia, la resistencia y también tenemos la inductancia. Si observamos, este circuito es en serie. El circuito nada más es un RL, porque aquí tenemos los componentes R y el componente L. Aquí tenemos la fuente. ¿Y qué dice el circuito RL en serie? Como ocurre en todo circuito en serie, la corriente es el elemento común a los componentes del mismo. En nuestro caso, dicha corriente produce 2 caídas de tensión.
Si nosotros somos observativos, nos hemos dado cuenta que es un circuito serie porque tiene un solo camino. Es decir, si lo comparamos con la carretera y que estos son los vehículos, nos damos cuenta que solo tienen un solo camino y que deben circular ese camino, circular ese camino, porque es un circuito cerrado y en serie. Vemos el comportamiento, solo comparten una terminal, comparten una terminal y comparten una terminal. Bueno, en nuestro caso, dicha corriente produce dos caídas de tensión que sumadas deben verificar la segunda ley de Kirchhoff. De esta manera es posible escribir que el voltaje es igual al voltaje en la resistencia y el voltaje en la inductancia. La suma de esos dos voltajes de la resistencia y la inductancia es igual al voltaje total del circuito. La caída de tensión de la resistencia, fasor V sub R, voltaje en la resistencia, está en fase con la corriente fasor sub I. La caída de tensión en el inductor, fasor B de L, adelanta 90 grados respecto al fasor de la corriente L. Esto nos permitirá trazar un diagrama vectorial cualitativo de corriente y tensión tal como el que se observa en la figura que vemos aquí. El punto de partida, este es el voltaje R, el voltaje en inductancia, que tiene que ver con vectores también. Aquí está la resultante, el voltaje total, que calcularíamos de acuerdo a esos dos datos que tenemos por ahí. Vamos a ahorrar. El diagrama de la figura 2 corresponde a la expresión 1. En el mismo se observa que el vector representativo de la tensión B forma un ángulo con el vector representativo de la corriente I. Este ángulo representa el de fase resultante entre tensión y corriente, y se ve que la tensión adelanta respecto a la corriente el valor del ángulo. Depende de los valores de los módulos V sub R y V sub L, pero por tratarse de un circuito RL, dicho ángulo será siempre positivo. En base al diagrama de la figura, la expresión 1 se puede escribir de la siguiente manera: V sub R más J por V sub L, o sea, voltaje en inductancia. De la expresión 2 es posible obtener el módulo del vector B aplicando el teorema de Pitágoras y el ángulo del vector B empleando trigonometría. Entonces, sucesivamente, tendríamos aquí lo que viene siendo C es igual a al cuadrado más B al cuadrado, pero sustituyendo los datos tendríamos que C sería B, o sea, el voltaje, la V. La VR al cuadrado sería A o podría ser B, y de igual manera podría ser este A o B. En resumen, si tomamos el vector de corriente como referencia, los fasores de corriente y tensión del circuito RL serán en general, aquí tenemos otro comportamiento, I igual a la corriente por epsilon J I elevado a J por 0 grados, o voltaje de corriente directa igual a voltaje por epsilon por J por alfa. Si dividimos cada uno de los fasores del diagrama de tensiones de la figura 2 por el fasor de corriente, obtenemos el siguiente diagrama de impedancia correspondiente al circuito RL tal como se muestra en la figura 3. Esta es la figura 3 separando. Aquí tendríamos la resultante, que es este vector rojo, y Z, que recordemos que es igual a la impedancia. Para encontrarla podemos utilizar las fórmulas anteriormente descritas. Por aquí nos vamos a quedar. Estamos describiendo de manera teórica lo que son los circuitos
RLC en serie y continuaremos con los circuitos RLC en paralelo. Muchas gracias, los esperamos en la siguiente clase y no olviden subir las asignaciones que se les ha pedido en la plataforma y aparte de eso participar en todas las actividades que hemos estado teniendo en clases. Un gusto saludarlos.